regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo de compartir esta charla, esta enseñanza. Vamos a dar inicio ya, como cada martes estamos compartiendo estos temas acerca de consejos para la vida en Cristo, consejos para vivir en Cristo, como algunos consejos basados en principios de vida, en principios bíblicos más que todo. Así es que póngase cómodo. La semana pasada me quedé en el primer principio, en la segunda parte. Hoy quiero tomar la segunda parte de este principio, el principio de la comunicación. Así es que póngase cómodo ahí. Quiero hacer un resumen. Este primer principio decíamos lo que era la comunicación. Qué importante es que en la vida aprendamos a comunicarnos, a expresarnos, a manifestar lo que queremos, lo que sentimos, lo que deseamos en la vida. Y nuestra primera comunicación es y debe de ser con Dios. Es nuestra primera comunicación. Lo que diríamos en otras palabras, tenemos que aprender a orar. Los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a comunicarnos con Dios. Entonces, qué importante es aprender a comunicarnos con Dios en la vida. Ahora, no solamente nosotros nos comunicamos con Dios. Cuando vemos en la historia bíblica, fue Dios el primero que se comunicó con el ser humano. Fue Dios quien motivó, incentivó a la comunicación. Y cuando Dios se comunicó en Génesis 1:28, lo que les dijo a la humanidad, en este caso a Adán y Eva, les dijo, lo primero que él dijo, o lo primero que él manifestó fue bendición. Y él les dijo, fructificad y multiplíquense. La Biblia dice que él los bendijo. La primera vez que Dios se comunica con la humanidad fue de bendición, fue para compartirles algo bueno. Fue la primera vez que Dios se comunicó. Y cuando los discípulos ya están con Jesús, veía cómo otros oraban en sus religiones, a sus dioses. Y los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En otras palabras le dijeron, Señor, enséñanos a comunicarnos con Dios. Y Jesús les enseñó, ustedes cuando oren, entren a su recámara, entren en lo secreto, oren a su Padre. Pero no se olviden algo muy importante, para que esa comunicación sea directa, para que esa comunicación no tenga obstáculos, tienen que perdonar, tienen que estar libres. Porque si ustedes se comunican con Dios y tienen una pelea con alguien, eso diríamos es una religiosidad o es un costumbrismo o sería un fanatismo, pero no es algo que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Le dijo, ustedes van a comunicarse con Dios, tienen que perdonar. La falta de perdón interrumpe nuestra comunicación con Dios, esa libertad que podemos tener en comunicarnos con Dios. El segundo punto del principio de la comunicación o de este consejo de aprender a comunicarnos fue el comunicarnos con la persona con quien vivimos. En el caso de los casados, con nuestra esposa, con el esposo, con nuestro cónyuge. Qué importante es aprender a comunicarnos con nuestro cónyuge. Cuando éramos enamorados, bueno, hace 40, 50 años algunos, la comunicación era a través de cartas, a través de, no sé si telegramas de repente. Ya ha pasado un tiempo, fue a través del teléfono fijo. Un tiempo más atrás ya comenzó con el celular. La cosa que nos comunicábamos mañana, tarde, noche, desayuno, almuerzo, cena y a veces en algunos casos hasta medianoche también. Pero pasa algo ya cuando estamos casados, porque pasa que estamos casados y lo que menos hacemos es comunicarnos con nuestra pareja. Por las diferencias, por los momentos difíciles, por los conflictos, y no nos comunicamos. Y es un gran problema el no comunicarnos con la esposa, con el esposo. A veces los conflictos, la falta de perdón hace que no haya esa libertad de comunicarnos. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos con nuestra esposa. La Biblia dice, airaos pero no pequéis, ¿sí? Ahora, como decía la semana pasada, ciertamente a veces
hablamos mucho, pero somos poco de práctica, porque a veces estamos resentidos por algo que nos hizo, que nos alzó la voz, qué sé yo, y a veces nos quedamos en silencio, y eso no es bueno. Obviamente, en un momento de repente, para no no haya una mala comunicación, es bueno el silencio, pero no es bueno que pase muchos días el silencio y no haya una comunicación entre esposo o esposa. También la comunicación con el cónyuge no debe ser en un tono airado. Si uno de ellos se airó, dice Proverbios, la respuesta blanda aplaca la ira o quita la ira. Esa respuesta con cariño en medio de una riña de repente puede calmar los momentos difíciles. Así que el día de hoy, bueno, nos habíamos quedado eso la semana pasada, y el día de hoy vamos a terminar con esta comunicación que debemos de aprender en la vida a comunicarnos con nuestros padres o con nuestros hijos. Y la forma como los hijos deben comunicarse con sus padres debe ser con una actitud de honra, con una actitud de respeto, con una actitud de consideración. Los hijos tenemos que saber que nuestros padres nos han traído a la vida, que nuestros padres han pagado un precio muy alto desde que nos concibieron, desde que nos cuidaron y desde que estuvieron con nosotros siempre. Entonces, la mejor actitud bíblica de que que un hijo se comunique con su papá debe ser con honra. Si yo le pido algo, si yo hago algo, debe haber honra. Y honra es agradecimiento, honra es respeto, honra es consideración, honra es tener por alta estima en este caso a papá o a mamá. ¿Cómo aprendo a comunicarme ahora en Cristo? Con honra a mis padres. El pastor Luis Beltrán de una iglesia en Colombia, él dice, la honra a los padres produce un efecto espiritual de regreso hacia el que lo brinda. Es decir, si yo honro a mis padres, esa honra que yo doy viene de regreso, es como un boomerang. Yo lanzo honra y regresa honra produce un bien para mí. Eso está basado en Efesios 6, versículo 2, que nos dice, honra a papá y a mamá para que te vaya bien. ¿A quién le va a ir bien? ¿A papá, mamá? No, al que honra. El hijo que da honra, a ese hijo es bendecido por Dios. Dice la palabra, es el primer mandamiento con promesa de parte de nuestro Dios. Entonces, la mejor forma de comunicarnos, nuestra actitud, nuestro tono, nuestras peticiones, aún nuestras quejas o nuestros reclamos deben ser siempre con honra, respeto, consideración, alta estima, teniendo en cuenta quiénes son ellos. ¿Ok? Y el otro punto de repente de los padres hacia los hijos, ¿cuál debe ser la actitud? La comunicación de los padres hacia los hijos. Muy importante es que los padres, a la hora de comunicarse, entendiendo que es una base para la vida, la forma como nos podemos comunicar debe ser con sentimiento, con amor, con sueños, con anhelos, con aceptación, ¿sí? Cómo ellos han nacido, el color, aceptándolos como ellos son. Aceptación tiene que ver con amor, tiene que ver cuando los padres, aún a la hora de regañar o de criticar o de juzgar, tiene que haber una actitud de aceptación, una actitud de amor hacia los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, en medio de tantas cosas que pasan en la vida, ellos necesitan aceptación. Esa comunicación de los padres hacia los hijos debe ser con halagos, con afecto, con aprecio, con simpatía, con positivismo, diríamos también, con palabras que afirmen su corazón. Yo recuerdo, papá siempre me decía, hijo, tú eres muy inteligente, me decía. Hijo, tú eres muy simpático, me decía. Hijo, tú eres un buen hijo, me decía. Me aceptaba, a mí me agrada cómo eres tú, me decía. Y yo, bueno, nos decía a todos nuestros hermanos. Entonces, la forma como los padres deben comunicarse con los hijos, esto es un consejo para la vida, debe ser con aceptación, debe ser con consideración y decir, tú vas a ser un triunfador, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser un instrumento de Dios, tú vas a ser alguien usado por Dios. Entonces, el consejo para la vida, de padres a hijos, debe ser con amor, debe ser con aceptación, porque la aceptación hace accesible la comunicación. Muchas veces los padres
tienden a tratar a los hijos como lo trataron a ellos, ¿sí? Y decimos, no, tú me tienes que obedecer porque me tienes que obedecer, ¿sí? Y no tratamos y cortamos la comunicación. En vez de decir, hijo, te estoy ordenando esto, ¿no? Con amor, con afecto, toma tu tiempo para que hagas lo que te estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, es muy importante ponernos en el lugar de hijos también, los padres, y saber esperarlos, y saber tomarnos un tiempo, ¿sí? Entonces, qué importante es lo que le estoy diciendo. Yo recuerdo, papá, cuando me pedía algo, tendría 7, 8 años, y yo estaba mirando la televisión, y papá me decía, hijo, termina tu programa y haces lo que te estoy pidiendo, ¿sí? O ve una propaganda en lo que estás viendo y vas y haces el mandado que mamá te está diciendo. O sea, se ponía en mi lugar. Se ponía en mi lugar que yo estaba entretenido mirando la televisión. Y me daba mi tiempo. Entonces, aceptación, poniéndose en el lugar del hijo cuando los papás pedimos algo. No debemos ser esos papás que muchas veces, no, a mí me haces caso porque me tienes que hacer caso, porque soy tu papá. Y punto. Obviamente que hay circunstancias en las cuales tenemos que ordenar y poner orden en casa, pero por lo general nuestra comunicación con los hijos debe ser con amor, con afecto, poniéndonos en su lugar. El último consejo de la comunicación, de este principio de la comunicación que es vital para la vida, es la comunicación con los jefes. De los empleados hacia los jefes y de los jefes, si usted es jefe, ¿cómo debe comunicarse con su empleado? En el caso de los jefes, y uno de los versículos que habla de esta forma es Colosenses 4:1, que nos dice, amos o jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cuál es la forma de comunicación que nos dice la palabra a los jefes? Con justicia, con rectitud. La forma de comunicarse los jefes hacia los empleados debe ser con justicia y con rectitud, sin amenazas, ¿sí? Sin amenazas. Bueno, si trabaja mal, hay procedimientos, qué sé yo, para un despido, pero no debe ser con amenazas todo el tiempo. Si no me hace bien, te despido con amenazas. No es una buena actitud. La Biblia dice que la comunicación con los empleados debe ser con justicia y con rectitud. Efesios 6:9 nos dice, y ustedes amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Entonces, la comunicación de los jefes hacia los empleados debe ser con justicia, con rectitud y sin amenazas. Ahora, debe ser también con humildad reconociendo que lo que tienen en la vida los jefes, empresas, no es de ellos, sino que es de Dios y que a Él le rendimos cuentas y que Dios es nuestro amo, dice la Biblia. Entonces, rectitud, justicia, sin amenazas, ese debe ser el trato, con humildad. Ahora, hay que ser claros también. Esta humildad nos enseña o nos ayuda a entender que son mayordomos, que se va a cuidar lo que Dios le ha dado. O sea, no significa que se va a permitir que los empleados hagan lo que ellos quieran. No estamos diciendo eso, porque si llega un momento, no trabaja bien, no cumple con el horario, no cumple con las labores, sencillamente hay un procedimiento de despido, nos guste y no nos guste. Esas son cosas claras. A lo que voy es la comunicación diaria en el trabajo. Ahora, la comunicación del empleado, del trabajador hacia su jefe debe ser con la actitud que lo que usted está haciendo, lo está haciendo para el Señor. Lo está haciendo como para Dios. Efesios 6:5 al 6 dice, siervo, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, no porque me ve mi jefe voy a trabajar bien, no, sino haciéndolo como para Cristo, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, nos dice Efesios 6 del 5 al 6. Entonces, la actitud correcta de un empleado debe tener entendido de que lo está haciendo para Dios, ¿sí? Saber comunicarse con los jefes, considerando a los jefes, teniendo en cuenta el trabajo,
debe ser la mejor forma de comunicarse. Mi jefe es como si fuera el Señor que le estoy sirviendo con temor y con temblor. Lo estoy haciendo con mucha consideración también. Ahora, una primera actitud que un empleado debe tener, más que pensar cuánto va a ganar, debe ser cuánto él puede hacer. Porque quizás nuestra cultura es, vamos a un trabajo y lo primero que preguntamos es cuánto me va a pagar. Quiero saber cuánto me va a pagar. Depende de lo que me va a pagar, me esforzaré. Y esa no es una buena actitud. Esa no es una correcta actitud. La correcta actitud es voy a trabajar y quizás en base a mi trabajo recibiré un sueldo. Hay jefes que dicen, mira, si tú le pones empeño, yo te voy a pagar más de lo que tú vas a hacer. Entonces, la mejor actitud, la mejor forma de trabajar y con mi esfuerzo estoy comunicando algo también, debe ser con esfuerzo, debe ser con valentía, debe ser con amor, debe ser entendiendo de que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo como para Dios. Y si lo estoy haciendo como para Dios, mi Dios que está en los cielos, Él me va a recompensar. De Él va a venir la bendición. Pero mi actitud de empleado debe ser una actitud de servicio. Debe ser una actitud que lo estoy haciendo para mi Dios, para mi Señor. Y si lo hago para mi Dios, a pesar que el jefe no me pague, yo creo que Él verá la forma como me va a pagar. Pero no estoy mirando al jefe que me grita, que me explota, o que me está señalando, o que me está amenazando de repente. No, si yo estoy trabajando en una empresa, en un lugar, lo estoy haciendo como para Dios. Yo comunico eso, si estoy haciendo eso. Amén. Bien, hemos acabado este primer principio, este primer consejo en base a principios. El primer consejo, el principio de la comunicación. La otra semana vamos a hablar del principio de la obediencia, del consejo de la obediencia. Así que el otro martes le espero a las 6 de la tarde para compartir esta enseñanza. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Ha sido todo por hoy, muchas bendiciones. Y estamos en contacto. No se pierdan los programas del Face. Muchas bendiciones. Un gitano despeinado que pasaba por allí. No sabía Chao, bendiciones. ni escribir. Pero al ver el